Situación, digamos, en Santiago, básicamente, porque quizás desde el propio Santo Domingo u otras provincias se ve a Santiago como una ciudad, una comunidad bastante próspera. ¿Hay dificultades económicas en Santiago? Sí, serias dificultades. Lamentablemente del Santiago alegre, dinámico, progresista, desde la ciudad que le aporta alrededor de un 15% de lo que es el Producto Interno Bruto, que no me gusta hablar mucho, pero en este caso se puede hablar, alrededor de un 20%, a veces 20-21% de lo que son las recaudaciones, la parte fiscal, que da mucho, que recibe poco, con lo que hay una deuda social acumulada, con Santiago, pues después del cierre de muchas empresas, incluyendo el caso de la zona franca, que quiero destacarlo, y decir que esas son de las cosas que yo no entiendo. Yo quisiera que alguien me la explique, del caso del presidente y la política, porque la política del PLD, del gobierno, porque el presidente envió a Danilo Medina, el gran almirante de Santiago, a una rueda de prensa, donde después que estando yo sentado en un asiento en la Asamblea Nacional del Congreso, siendo legislador, el presidente dice así, que a los empresarios de zona franca que se dediquen a otra cosa, que ese modelo está agotado. Ya no tuvo la delicadeza de que esto se preparara, se condicionara, para que no afectara de golpe al sector, porque es un mal mensaje. O sea, los funcionarios en aduana, las trabas, los inversionistas se van, el golpe fue mortal. Entonces, después de un tiempo, cuando se dan cuenta del error, van y se hace un anuncio y dicen que se va a rescatar el sector. Hasta se le presta dinero y todo, que yo no lo veo mal si se hace con criterio, porque no es como la gente cree con la zona franca. No es el empresario que está bien, es el empleo, es la economía que se dinamiza. Entonces Santiago perdió 33.000 empleos directos, con los indirectos llega casi a 70.000. Sin embargo, el presidente habla de una recuperación del empleo después del 2004. Él hablaba de que dejó el empleo el desempleo en 19, en 13, perdón, sí. En 13, y el gobierno del PRD lo llevó a 19 punto y pico, casi 20, y que luego en la actualidad ha vuelto a bajar. Él habla de una creación de 600.000 empleos. Pero esas son de las cosas. Y las estadísticas, él habló con estadísticas oficiales, no inventadas. Mira, hay una relación directa entre aumento de la delincuencia y el desempleo. Es proporcionalmente directa. Sin embargo, en el 2004 había menos violencia y delincuencia que en estos años, y el desempleo llegó al 19. Esos son parte de los números que se manejan, porque también los números... No me aplique la... Los números se maquillan. Los números se maquillan. No, pero tenemos que llevarnos de los datos oficiales. O sea, bueno, si tú cuando en la discusión yo te doy un dato y no te conviene, tú no me crees en los datos. No es que en realidad... Suspendemos la discusión porque así no se vale. No, pero no es que yo no crea. Supongamos que fuera así. Pero de todas maneras estamos viendo que hay una serie, en el discurso del presidente, o sea, a mí no me merece credibilidad, porque es que yo te doy datos que contradicen, por ejemplo, el caso de la deuda externa. ¿Cómo el presidente de la República va a decir que la deuda externa es menor ahora en este gobierno que cuando estaba el gobierno de Hipólito Mejía? No, con relación, ahí viene, pero lo dijo, con relación al Producto Interno Bruto. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en ese caso? Pues está muy claro, eso es lo que quiere decir. Si vemos la proporción era menor, pero tú sabías que y la gente que nos está viendo en este momento, que en toda la historia de la República Dominicana, desde la fundación de la República, nosotros teníamos una deuda acumulada, la deuda pública que rondaba los 9.500 millones de pesos hasta el 2004, y que en 8 años, o sea, lo que fue el ahorro, el manejo frugal y algunos excesos de otros presidentes, pero todo lo que se hizo en toda la historia desde la fundación de la República, llegó la deuda a 9.500 millones y ahora anda sobre los 24.000 millones. O sea, en solo 8 años superó la deuda acumulada en toda la historia de la República. Y veamos la diferencia. O sea, algo increíble, la duplicó y algo más. Ahora, indudablemente que y otro dato, y disculpa, es el caso de la nómina pública, que eso es escandaloso. O sea, ¿cómo es posible que la República Dominicana también, para seguir lo que él hacía, el presidente, comparar hasta el 2004, tuviéramos una nómina
que rondaba los 340.000 servidores públicos. Que ya Malcún en ese entonces decía que sobraban 125.000. O sea, en 2004 ya Malcún admitía. O sea, que ahora sí la cosa es grande. Y yo soy partidario de que se haga una reducción drástica de lo que es el número de servidores públicos, de gente que no se necesita y que está trabajando en el gobierno y que cobra en el gobierno. Y que ahora tengamos de 340.000, pasemos a unos 650.000 aproximadamente, sin contar las nominillas. Entonces hay dispendio. Él habló del dispendio, que no había dispendio. Hay dispendio, hay gastos excesivos. Mira en Haití, hablaba yo anoche con Fausto Liz, el secretario de Cooperación Internacional del PRD, que fue cónsul. Él me decía: Ulises, cuando yo era cónsul en Haití, yo tenía 2 empleados que lo pagaba yo. Ahora hay, oficialmente, tengo los números ahí, de 53, hablan de más, pero hay 53 empleados. Cuando Haití tiene aquí 5 o 6 personas. O sea, eso no se corresponde con la realidad de nuestro país. Yo siempre he dicho, en estos meses, yo digo que el mejor argumento del PLD es la alternativa, en el sentido de que uno no entiende del todo, se lo explica a veces sociológicamente, el que el PRD presente al país, haya presentado al país, la propuesta del PRD es la del equipo que gobernó el país 2000-2004 y que por razones incluso no de su absoluta responsabilidad, para hacer un periodismo objetivo. Sí. Pero lo cierto es que el país se cayó. Hubo un año que vivimos en peligro y hubo sobre todo una percepción, hay que recordar lo que era este país 2003-2004, pero en el PRD de todo como en botica. ¿Cómo se explica que 8 años después el PRD, donde hay tanta gente buena, y pienso en un joven político como tú, por ejemplo, que insisto y lo repito, sin ningún limpiasaquismo aparte, cada vez que yo pregunto por gente decente en el PRD en Santiago, siempre el primero que me mencionan es a Ulises, y por eso estás ahí. Entonces yo digo, ¿qué pasa en el PRD que 8 años después la oferta que le puede presentar al país es la misma de un gobierno que, sin entrar en grandes evaluaciones, yo tengo un libro sobre eso, pero lo cierto es que en el 2004 ese gobierno terminó arrastrándose en un nivel de antipopular. Bueno, se considera un milagro el triunfo de Hipólito sobre Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué pasa en el PRD? Fíjate, lo primero es que cuando se analiza el gobierno de 2000-2004 hay que ser justo y podemos entrar en las críticas de las cosas que se hicieron bien y lo que no se hizo bien. Pero hay que ser justo. A Hipólito le detonó una bomba en la mano y él asumió con responsabilidad, que fue el manejo de la crisis bancaria. Bueno, pero yo no quiero entrar a la defensa del gobierno, estoy hablando en el sentido de la percepción de que terminó muy mal. Si tú quieres, lo liberamos. Pero voy para allá. Hay otra cosa que él reconoció públicamente, que fue el tema de la reelección. Recuérdate que creó un problema interno bastante fuerte, entonces con el cambio de la Constitución, todo eso trajo muchos inconvenientes a lo interno y son cosas superadas. Hoy vemos a un Hipólito Mejía que pasó por el gobierno, que sabe lo que es gobernar, que va al gobierno a retirarse, a hacer una obra de gobierno ejemplar, porque ya, como decía, fue presidente, tiene la experiencia y es un hombre ambicioso. O sea, no le interesa y la Constitución no se lo permite. Lo que va a hacer es dar lo mejor de sí, de eso que él vivió, para que se haga un buen gobierno. Y mira qué cosa, sabes que tenemos el Estado, tú tienes el Congreso Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Hay otros poderes, pero en este caso, como el judicial, incluso algunos hablan del Poder Municipal y aspiran a que sea verdaderamente fuerte. Pero el caso del Ejecutivo con el Legislativo, como se manejan los presupuestos, la política en general, la economía depende de esa relación, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un gobierno que lo tiene todo como la gente se embriaga de poder y comienzan los abusos, los excesos, el acomodamiento, el dispendio sin control. Tú necesitas control. Entonces, creo que hablando de cambio, es importante por eso el cambio, sí, para que haya control. Mi crítica es, sobre todo hablas de abusos y excesos. ¿Tú te imaginas lo difícil que es venderle al electorado el asunto de abusos y excesos cuando eso quien lo dice es quien gobernó 2000-2004? Pero hay que recordar
abusos, excesos verbales y respeto a todo el mundo. O sea, ¿por qué el PRD donde hay, quiero insistir en esto, ¿por qué el PRD donde hay de todo como en botica, gente relativamente joven, con prestigio, formado, viene y le presenta al electorado la peor imagen del PRD? Mira, ¿sabe por qué? Porque Hipólito es honesto, es capaz, es un hombre de familia, tiene una familia ejemplar, sus hijos son gente dedicada a la producción, que llevan una vida ética en lo público y en lo privado, donde se han desempeñado básicamente. Creo que no se ha sido del todo justo con ese gobierno. Pero tú me estás hablando del ser humano, bueno, del padre de familia. Para eso yo pongo a don Carlos Maquines, si es por buen padre. Bueno, pero te hablé del hombre capaz. Es su gobierno, no es la mejor imagen. La mejor imagen que tiene el PRD es la del PPH, para presentarse al electorado. Te voy a dar un dato, Pablo. Mira, tú sabías, se habla tanto de ese desastre, de ese gobierno, y se habla tanto y se repite que los PRDistas no hemos sabido tampoco defender y valorar en su justa dimensión esa obra por los problemas internos, esas divisiones que se dieron. Pero tú sabías que en el gobierno, y ustedes los televidentes que están ahí viendo este programa, que el desempeño en el manejo económico, Hipólito Mejía se manejó con un superávit fiscal en los gastos cada año por el orden de los 1.000 millones de pesos anuales. O sea, mientras Leonel ahora tiene un déficit de sobre los 50.000 y el acumulado de Leonel en 4 años, los últimos 4 años, es de 204.000 millones de pesos. Lo podemos calcular, fácil. 50.000 millones, 52.000 anuales de déficit. Este va a llegar casi a 60, las proyecciones. Sin embargo, Hipólito se manejó con un superávit que promedió los 3.918 millones de pesos. Entonces no hubo tal desastre. Es un problema que hay donde también se ha querido satanizar una gestión de gobierno, o sea, que a mi juicio no hubo un desastre en los últimos 36 meses del gobierno, incluso antes del caso Baninter, cuando un genio de la economía se le ocurrió dejar deslizar esa tasa del dólar que pasó de 16 a 23 y terminó en 55. Mira, ese es un problema complejo, porque se dieron muchas cosas, muchos factores en eso de la moneda y cómo se manejó y todo, pero la verdad es que él lo entregó a 42 cuando salió. Pero el gobierno cometió también otro error grave. Con ese afán de desacreditar al gobierno anterior, la bajó más de la cuenta la prima. Entonces quebró un grupo de empresarios de este país, sobre todo el mismo sector zona franca. Porque tú sabes que también cuando tú bajas la moneda más allá de lo normal, para luego tener que subirla, ese trauma se lleva todo lo que encuentra de paso. Pero bien, eso ocurrió y yo podría decirte que los números están ahí. Los números están ahí, yo tengo números aquí también que así lo avalan. Cuando comparamos el manejo de la economía de esos 4 años con los 4 años siguientes superior a la de Leonel Fernández, hay mayor eficiencia en el manejo de los gastos, nómina pública más reducida, cero déficit fiscal, superávit fiscal versus un déficit fiscal escandaloso. Es decir, que un gasto, mejor distribución de los recursos en todo el territorio nacional. Mientras Leonel Fernández tiene un Nueva York chiquito en la cabeza, concentrando las inversiones en la capital, Hipólito distribuyó el presupuesto. Ahora, a mí me interesa ese Hipólito, que gobernó 4 años, pero sobre todo esa experiencia que él tiene aplicada ahora al gobierno que él va a realizar. Va a aplicar, o sea, va a tomar las decisiones repentistas así de 2003, 2004. O sea, ¿eso se va a replicar? No. Óyeme, él va a hacer las cosas buenas que hizo, sí, y con la experiencia que tuvo, mejorando todo, porque eso es lo que esperamos. Ulises, háblame finalmente de Miguel Vargas Maldonado, el presente y el futuro de un hombre que, fruto de circunstancias externas, errores internos, perdió una cosa que nadie la pensaba, ¿no? La nominación presidencial. Yo sé que tú has sido de su equipo, una persona de su confianza. El presente y el futuro político de Miguel Vargas Maldonado, porque está en una situación de paso de tortuga. O sea, yo no estoy con la oposición al PRD, pero tampoco estoy apoyando a mi candidato. Es un eufemismo de que lo institucional. Entonces, si gana Hipólito, se fuñó.
Pero si pierde Hipólito, también, porque lo primero que va a decir Hipólito es que cómo yo podía ganar con la franquicia en contra, haciéndome oposición. Entonces yo veo el futuro de Miguel Vargas, que es amigo de uno y que uno le tiene una especial consideración, con preocupación por eso, porque si el PRD ganó a pesar de él, y tendrán 4 años para borrar esa tendencia de Miguel Vargas en el PRD. Ahora, si el PRD pierde, tú lo sabes, ¿quién va a ser el culpable de esa derrota? Háblame finalmente de Miguel Vargas Maldonado. Mira, Pablo, nosotros una vez pasada la convención, pues mes más o menos nos reunimos y se convocó una asamblea nacional de delegados, convocada por él, y se proclamó a Hipólito Mejía como candidato. Él le levantó la mano, allí se dio el proceso, ¿verdad?, de la integración, luego se aprobó un protocolo de integración. Yo lo asumí como presidente en Santiago con un grupo de dirigentes y como persona que estuvo trabajando con él también. Y nosotros logramos una integración total, ¿verdad? Y eso está ocurriendo y ha ocurrido en todas las provincias del país. La gente está esperando todavía más de él, eso lo sabemos. Pero yo tengo que hablarte con responsabilidad. Yo vine aquí, ¿verdad?, como vocero del Comando Nacional de Campaña. Yo quisiera que él siguiera haciendo aportes, que ahorita se integre de manera más activa, pero cada quien tiene su estilo y su forma de manejarse. Él también decidió y lo anunció así ahora, de manera institucional. Incluso hoy vemos las informaciones, sale apoyando la candidatura, apoyando al equipo de campaña, al comando de campaña y al candidato. Yo pienso que sí, que lo veremos más activo en la campaña, porque creo que es un hombre inteligente, pienso que es una persona con muchas condiciones y con mucho futuro, y pensando en el país, pensando en el partido y en el futuro propio de él, creo que lo que le recomienda a todos es que tenga una participación. Pero tú no abandonas su tendencia, y el 21 de mayo tú estás sigues al lado de Miguel. Tú ahora estás con tu candidato, que es Hipólito. Ahora, yo tengo que ser honesto, yo decidí a raíz de lo que vi como presidente que soy de una provincia y de lo que viví. No, de una provincia no, de Santiago. De Santiago. Porque hay provincias y hay Santiago, no me digas una provincia. Yo de Santiago. Debo hacer una confesión mayores pública aquí que no le he hecho. Yo decidí no participar en tendencia. Para yo participar en una tendencia, una aspiración particular, de aquí en adelante tendré que pensarlo muy bien, consultar mucho, pero yo estoy viendo un problema serio que hay en el país, que es el problema de la crisis con los partidos políticos. Nos hace falta una ley de partidos políticos. Hay serios problemas, y cuando yo me involucro en una tendencia, eso a uno le resta calidad a veces hasta para opinar. Entonces yo prefiero dedicarme en mi vida pública ahora hacer los aportes que yo pueda hacer como partido, como institución. Y de eso podría ser un tema de discusión. Después volveremos a encontrarnos. Sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ojalá que tú seas de esos tenientes coroneles que podrían estar una revolución interna en ese PRD, para que el PRD se modernice y se ponga a hacer lo que tiene que hacer, entre otras cosas, hacer oposición. Hay señales buenas, con ideas y propuestas. Hay mucha gente joven, muchos profesionales y comerciantes que se han integrado en este proceso, y yo la verdad es que siento la satisfacción de poder compartir con mucha gente nueva que está haciendo carrera política ahora en el PRD. Por eso el PRD ahora en la actualidad le está llevando al PLD como partido, según las últimas encuestas. Ayer vimos la del Centro Económico del Cibao, le está llevando 7 puntos como partido. Cuando el PRD estuvo por debajo en la valoración de la población durante muchos procesos, el PLD salía mejor valorado. Es decir, y el candidato Hipólito está llevándole 14 puntos porcentuales a Danilo Medina. O sea, Hipólito le lleva 14 puntos. Sí, eso en promedio, porque hay provincias que son 8, hay otras que son 18, pero está da 14 puntos. Don Ulises Rodríguez, el señor presidente del Partido Revolucionario Dominicano en la hidalga ciudad de Santiago y la provincia toda, nos ha acompañado. Muchísimas gracias. De esto se trataba. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, sabemos deportes. Jansen Pujol tiene los deportes en el Boulevard.